Capítulo 4, el casco de la salvación. Estamos avanzando en el libro La armadura de Dios de Madre Nadine. Y la verdad es que este capítulo es bastante extenso, así que vamos a dividir la meditación en tres partes. Hoy vamos a meditar de la página 60 a la página 67. De la página 60 a la página 67. Efesios 6:17, usen el casco de la salvación. Este capítulo tiene enseñanzas bien importantes. Ojalá nuestra lectura personal nos ayude a profundizar más en lo que este capítulo nos dice acerca del casco de la salvación. Y lo primero que Madre Nadine enseña es que tener el casco de la salvación lo que significa es tener en nosotros la mente de Jesús. Tengamos esto bien presente, tener la mente de Jesús. ¿Por qué es importante el tema de la mente? No solo en el tema de la batalla espiritual, sino de toda la vida, especialmente la vida espiritual. Porque la batalla más grande la libramos en nuestras mentes. Ahí está sucediendo la batalla más grande y ahí es donde más debemos de poner atención. Aunque Madre Nadine pone el ejemplo de Eva, porque la tentación, dice Madre Nadine, llega a Eva a través de su mente, también podemos hablar de Jesús en el desierto. Cuando leemos el pasaje de los evangelios que nos narra las tentaciones que Jesús tuvo en el desierto, debemos de tener presente que todo lo que Jesús vivió, lo vivió en su mente. Yo recuerdo cuando me enseñó esto mi padre espiritual, el padre Varela, y son de las cosas que nunca olvido, porque uno se imagina que Jesús fue llevado físicamente al halo del templo y desde ahí Satanás le dijo que se lanzara, pero realmente todas estas tentaciones Jesús las vivió en su mente y con la ayuda del Espíritu Santo las venció. Nosotros también vivimos esta lucha espiritual constante que se desarrolla en nuestra mente y por eso debemos de aprender a desarrollar, como enseña Madre Nadine, el discernimiento. Tenemos que estar en constante discernimiento. ¿Por qué? Porque lamentablemente los pensamientos que más fácil creemos los seres humanos son los pensamientos negativos. Creo que ahí nos identificamos todos. Qué fácil es creer en un pensamiento negativo y cuánto nos cuesta asimilar, aceptar y creer un pensamiento positivo. Madre Nadine nos cuenta cómo cuando dejamos que un pensamiento negativo comienza a dar vueltas en nuestra cabeza y lo empezamos a meditar y empezamos a analizarlo y alimentarlo, este pensamiento trae otros y otros y otros y cuando nos damos cuenta ya estamos en un pozo profundo y oscuro. Esto creo que todos los seres humanos lo vivimos en mayor o en menor intensidad, pero es una realidad. Necesitamos, por lo tanto, la asistencia del Espíritu Santo, porque solo en el Espíritu Santo estaremos caminando en fuerza, en poder, en luz, en verdad y sabiduría que vienen de Dios. Los dones más importantes que necesitamos para librar esta batalla espiritual son el de la sabiduría y el discernimiento. Necesitamos pedir el don de sabiduría y el don de discernimiento. ¿Por qué? Porque para tomar decisiones necesitamos la asistencia del Espíritu Santo. Hechos capítulo 15, verso 28, San Lucas escribe, fue el parecer del Espíritu Santo y el nuestro. Con esto Lucas nos recuerda que las decisiones que mejor se toman y definitivamente las que mejores resultados tendrán son aquellas que tomamos con la asistencia del Espíritu Santo. Debemos de aprender a caminar con el Espíritu Santo.
con la conciencia de que el Espíritu Santo habita en nosotros y que, como nos enseñó Jesús, está ahí como amigo, está ahí como compañero, es nuestro paráclito. Definitivamente, como lo indica el libro, la vida sería más fácil si tomamos decisiones con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos tiene que dirigir. El Espíritu Santo nos va a enseñar qué es lo que debemos hacer. Y en esto imitamos a Jesús. Jesús nos dijo en Juan 15:5, sin mí no pueden hacer nada. Y en Juan 5:19, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, solo lo que ve hacer al Padre. Jesús me enseña que Él hacía las cosas que veía hacer a su Padre, y Jesús me enseña que sin Él no puedo hacer nada. ¿Cómo puedo hacer las obras de Dios y cómo puedo obrar según la voluntad de Dios en mi vida? Con la asistencia del Espíritu Santo, siendo obediente al Espíritu Santo como Jesús fue obediente al Padre. Y para esto solo necesitamos una actitud: mantenernos pequeños, mantenernos sencillos. ¿Cuánto nos cuesta la pequeñez y la sencillez? Debemos de ser adultos para el mundo, como enseña San Pablo, pero permanecer niños para Dios, permanecer pequeños para Dios. Y solo así viviremos en continua obediencia a Dios y en total dependencia de Él. Solo el Espíritu Santo puede moldear nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos nos moldean, dice Madre Nadine, nos forman y siempre actuamos conforme a lo que pensamos. Estos pensamientos transformados necesitan sencillez, necesitan pequeñez, para que estemos siempre dependiendo del Señor. Hoy vivimos en un tiempo de muchas enfermedades psicológicas, y es que se nos ha olvidado vivir el presente, se nos olvidó totalmente vivir el presente. Vivimos con exceso de pasado y por eso hay mucha depresión. Vivimos con exceso de futuro y por eso hay mucha ansiedad. Y se nos olvidó lo que Jesús nos enseñó en el Evangelio, que cada día trae su propio afán y que el Padre está pendiente de las cosas que necesitamos. Madre Nadine nos invita a ver el momento presente, el hoy, como un sacramento, el sacramento del momento presente. ¿A qué se refiere con esto la autora del libro? A que debemos de aprender a vivir en el hoy. Dios es un presente eterno. Para Él no hay pasado, no hay futuro, no hay distancia. Para Él no hay tiempo, no hay espacio. Él es y vive en un presente eterno. Y nosotros, criaturas hechas a su imagen conforme a su semejanza, estamos llamados a vivir en el presente. Porque en el presente vivimos con la conciencia del Dios que está con nosotros, del Dios que me habita, del Emmanuel, del Dios con nosotros. La carta a los Romanos, el capítulo 12, verso 2 dice: no sigan la corriente del mundo en que vivimos, sino más bien transfórmense mediante la renovación de sus mentes. Así sabrán distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que le agrada, lo que es perfecto.
la corriente del mundo. Si nos dejamos arrastrar por la corriente del mundo, nunca vamos a vivir en la voluntad de Dios. Nunca viviremos lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Y para no dejarnos arrastrar por la corriente del mundo, necesitamos, como dice San Pablo, renovar nuestra mente. Y la única forma y la mejor forma y la más eficiente de hacerlo es en la oración, que nos hace estar en comunión con Dios, atentos a la voz de Dios. Lucas 10:42 nos dice que María, la hermana de Marta y de Lázaro, María de Betania, había escogido la mejor parte, la que nunca le sería quitada. Mientras Marta trabajaba, María contemplaba. Y de ahí que estas dos figuras nos ayuden y nos enseñen algo. Para hacer un buen trabajo, el trabajo representado en María, tengo que tener momentos de contemplación y de oración representados en María. María contempla y Marta trabaja. Y así debemos vivir nosotros. Como María, contemplando al Señor para escucharlo y trabajando, haciendo las cosas como Dios nos ha dicho que las hagamos. Cuando hablamos del casco de la salvación, la carta a los Tesalonicenses, el capítulo 5 y verso 8 dice: nosotros, en cambio, por ser hombres del día, permanezcamos despiertos. Revistámonos de la fe y del amor como de una coraza, y sea nuestro casco la esperanza de la salvación. Nuestro casco, la esperanza de la salvación. Entonces, la esperanza es el casco de la salvación. La esperanza es el casco de la salvación. Por lo tanto, la invitación es a que recuperemos la esperanza y que nos mantengamos firmes en la esperanza. Esa que tuvo Abraham, esperanza contra esperanza, dice la Escritura. Creyó Abraham, esperanza contra esperanza. Esa esperanza que viene de Dios y no del mundo, ni de nuestras propias fuerzas, porque la de nuestras propias fuerzas y la del mundo se acaba y un día muere. Pero la de Dios no. Es una esperanza que no defrauda, como dice San Pablo, porque el Espíritu Santo ha sido derramado en nuestros corazones. Este es el casco de la salvación. Vivir con esperanza y permanecer en esperanza. Esperanza contra esperanza, ¿por qué? Porque van a haber adversidades y van a haber luchas y van a haber dificultades, pero sobre todas esas cosas, por sobre todas esas cosas, está la esperanza que viene de Dios. Somos criaturas, Dios ha puesto en nosotros una psique, un alma que tiene sentimientos que se somatizan y se convierten en emociones, que pueden ser positivas o negativas, y dependiendo de cuáles sean, así nos afectan. Pero Madre Nadine nos enseña algo importante hoy sobre las emociones. Son un regalo. Si las sabemos vivir desde Dios, las emociones son un regalo. Pero si las vemos y las vivimos fuera de Dios y de manera negativa, pues son totalmente lo contrario. No vamos a dejar de sentir por ser más espirituales, ni mucho menos. El hecho de que yo avance en la vida espiritual y camine en la vida espiritual no significa que dejo de sentir. ¿Qué sucede entonces? Comienzo a vivir mis emociones como lo que verdaderamente son, un regalo de Dios. Me voy a enojar, sí, pero ¿qué dice San Pablo? Enójate, pero no peques. Si dejo que el enojo se convierta en neurosis, pues vendrá el pecado. Me voy a sentir triste, sí, pero no voy a dejar que la tristeza se convierta en depresión. Tengo que planificar, tengo que ocuparme de las cosas, pero
No voy a dejar que esto se convierta en ansiedad. Y todo esto es posible por la gracia y la asistencia del Espíritu Santo. Pidámosle pues al Señor que nos guíe, que nos siga enseñando y especialmente que nos ayude a vivir siempre con este casco de la salvación, que es la esperanza que viene de Él.